This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Tú ves lo que yo veo. Tú percibes los colores como yo los percibo. Tú percibes las situaciones de la misma manera que el resto de las personas que te rodean. ¿Qué es real? ¿Qué es irreal? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes qué es? Tu realidad es la realidad. Y es que estamos a las puertas de conversar lo que puede ser la mayor prisión o tu mayor libertad. Y es que la realidad es algo que rara vez percibimos, sino que más bien fabricamos. Como psicoterapeuta, te encuentras que muchas veces la raíz del sufrimiento humano no está en la realidad, sino en la interpretación que le damos a los hechos, en la fabricación que hacemos en nuestras mentes al respecto y el efecto que de allí emana sobre nosotros. Vamos a conversar cómo podemos nosotros entonces acercarnos más a lo que son las cosas y cómo la genética, la cultura, temores, etcétera, generan una visión muy peculiar que no siempre está a nuestro favor. Empecemos por la neurociencia. Y es que el cerebro, si lo piensas de una determinada manera, vive en una caja negra, está dentro del cráneo y solamente se conecta a través de los sentidos con el exterior. Es una caja que recibe impulsos eléctricos del exterior. Por lo tanto, la realidad es una construcción individual de los colores y los sonidos que percibimos. Pero también aquí hay un gran problema, y es que la percepción humana se basa en una fracción del espectro de luz y en una fracción de los sonidos. No percibimos toda la realidad, sino fabricamos en nuestras mentes una parte de ella, la cual a su vez reinterpretamos, teñida de cultura, sesgos y deseos. Piensa por un momento en los perros, que tienen entre 10.000 y 100.000 veces más capacidades olfativas que un ser humano. Los seres humanos tendemos a explorar la realidad más visualmente que los perros. Pero un perro, que huele mucho más que una persona, tiende a explorar la realidad desde su nariz, desde el olfato y las interpretaciones que hace él mismo. Nota cómo hago una diferenciación entre lo que percibimos y lo que interpretamos de dichas percepciones, que no es lo mismo. De hecho, estos científicos afirman que si percibiéramos la totalidad del espectro de luces, sonidos y demás, colapsaríamos y no podríamos analizar semejante cantidad de información. Esto nos lleva a concluir que nuestra visión de la realidad está limitada por las capacidades del hardware, por las capacidades a su vez de procesamiento de la información. Piensa por un segundo que hay animales que perciben calor infrarrojo o que viven de diferentes maneras en las profundidades del océano, de los bosques, grandes altitudes, etc. Entonces, su percepción, su realidad es radicalmente opuesta a la nuestra. Pero no nacemos en el vacío. Tú naciste en un país, en una ciudad, en una familia, en una cultura, una religión, un paradigma y una filosofía de vida que condicionan de manera importante la forma en que percibes las cosas. Porque hay quien dice que percibimos solamente lo que conocemos y a su vez aceptamos o negamos lo que procesamos de la realidad. Lo que es real para una comunidad en el Amazonas es inadmisible en Wall Street y viceversa.
quién tiene la razón. De hecho, sería muy arrogante decir que porque Wall Street se parece más a tu modo de vida, tu cultura es mejor que la de alguien que se maneje de manera diferente. De hecho, piensa que lo que para una cultura puede ser sumamente atractivo o un símbolo de poder en una cultura es algo inútil o hasta aborrecible en otra. Y acá es precisamente donde entran los sesgos cognitivos. Y es que si bien percibimos una realidad, muchas veces nuestra mente tiende a reafirmar o negar ciertas cosas basadas en la cultura o creencias. De allí la importancia de conocerte, de saber quién eres tú, dónde creciste, tu grupo social, qué cosas son aceptadas y muy aceptadas en tu sociedad o por el contrario rechazadas por completo. Y si te identificas más con unas que con otras, eso va a condicionar fuertemente lo que aceptes y lo que no. De hecho, los sesgos de confirmación te dicen que tendemos a tratar de afirmar las cosas que ya conocemos, es decir, interpretamos y aceptamos más fácilmente las cosas que se parecen a nosotros, las que confirman a nuestro modo de ver, nuestros valores y costumbres. Nuestra mente tiende a ser perezosa. De allí el valor de cuestionar permanentemente nosotros mismos y nuestras creencias, haciendo las llamadas podas neuronales. Siempre recuerda, desde afuera puedes cambiar el adentro de tu hardware, de tu máquina, de tu computadora, haciéndola más eficiente. Debes tener tú a tu cerebro, no tu cerebro ni la costumbre a ti. Fácil no lo es, pero sí te da grandes recompensas en el largo plazo. También está el efecto anclaje, y es que muchas veces tendemos a aceptar la primera realidad o noticia que recibimos acerca de algo. Esto es algo que las empresas de publicidad, los periodistas y los medios de comunicación saben muy bien. Y si, por ejemplo, ves una noticia, la notas el primer día, te impresionas, aunque no sea cierta, aunque el día siguiente tengas una disculpa, una fe de ratas de un periódico, lo siguiente, la gente tiende a desechar esa segunda noticia en favor de la primera. Como último, debemos conversar en este apartado acerca de tu historia personal y la importancia que ella tiene, ya que si bien el sesgo de confirmación nos lleva a reafirmar las creencias que ya tenemos, algo así como el algoritmo de las redes sociales te muestra las cosas que a ti te gustan, tus traumas, tus creencias, tu personalidad también influencia esto de manera importante. Y es que, por ejemplo, una mujer que ha tenido una mala relación con su padre y que se ha sentido maltratada va a tender a tener una mala relación o a ver y percibir de manera negativa lo masculino, más allá de lo que está enfrentando o no. Al igual que un hombre que ha tenido una mala relación con su madre va a sufrir de la misma manera. De allí la importancia de entender nuestra propia historia personal y cómo esta influencia nuestros llamados éxitos o fracasos, ya que inclusive pudiera que lo sean o no. Se dice, de hecho, que en psicoanálisis o en terapia psicoanalítica hacemos un viaje al pasado, porque aquí no se puede cambiar el pasado, pero sí se puede cambiar la forma en que el pasado afecta tu presente, lo que eso significa para ti y que en lugar de anclarte, te impulse hacia adelante. Y es que si hablamos históricamente, ya Platón, hace unos 2400 años, hablaba de la teoría o el mito de la caverna. Y es que él afirmaba que vivíamos en una caverna donde estábamos atados de pies y manos, viendo solamente en una dirección y veíamos solamente sombras. Y asumíamos que nuestras sombras eran nuestra realidad.
Es algo mucho más complejo que compartiremos en un video futuro. Lo que debemos recordar es hasta qué punto vivimos en una cueva dentro de nosotros mismos, con sombras, alabando y adorando sombras que no son la realidad. En psicología se habla del constructivismo y sí, como la palabra lo dice, es que nosotros construimos nuestra propia realidad. Es impresionante cuando ves familias y ves, por ejemplo, hermanos que vivieron los mismos hechos de infancia y los entrevistas y te dicen cosas totalmente diferentes. ¿Cómo es posible que personas que vivieron la misma realidad tienen construcciones completamente diferentes acerca de los mismos hechos y la misma crianza? Y está allí. Es que nosotros construimos nuestra propia realidad. Pero si tú eres consciente de eso, tú también puedes cambiarlo. Jacques Lacan, por ejemplo, hablaba de lo imaginario, lo simbólico y lo real, y cómo las diferencias entre todos estos pudieran crear el sufrimiento en el ser humano. Y es que hay cosas precisamente que son muy difíciles de expresar y a veces confundimos las palabras con la realidad. Y te pongo un ejemplo. Piensa por un momento en tratar de poner ciertas cosas en palabras. Y si yo te preguntase, ¿alguna vez te has enamorado de alguien? Más probable es que me digas que sí. Y si yo te pidiese que me pusieses qué se siente estar enamorado o enamorada en palabras, porque no conociese eso. Imagina que soy un extraterrestre de otro planeta y no conozco la experiencia humana. ¿Qué significaría estar enamorado para ti? Imagina poner eso en palabras. Y a su vez te preguntaría, ¿la palabra que estás usando representa de verdad lo que sentías? Más aún, ¿tu descripción hace match, encaja con el de la persona al lado, al frente, detrás de ti? Probablemente no. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es real e irreal allí? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo el amor de alguien es más real, sincero, imaginario que el de alguien más? ¿Cómo se mide eso? Pero, ¿cómo se aplica esto en psicoterapia? Y es muy importante entender que ser sano no es ser una persona perfecta. Es entender que la vida tiene matices. La vida no es blanco y negro o los extremos, sino entender que hay interpretaciones de las cosas y que precisamente la rigidez es donde está la base del trastorno, lo cual nos lleva a entender la importancia de la flexibilidad cognitiva, por un lado, en la forma de interpretar lo que no sucedió y las ideas que esto dejó acerca de quiénes somos, porque en nuestro autoconcepto y las cosas que nos han pasado está una de las claves de cómo superar los traumas del pasado. Una vez más, y siempre llegamos a este punto, cuestionar tus propias ideas, cuestionar tu propia realidad. Esto que creo tan firmemente y tan emocionalmente cargado, ¿es cierto? Estoy llevando un peso que no debería llevar. Ese peso me corresponde a mí. He tomado cargas de otros. Otros han puesto cargas en mí. Yo he puesto cargas mías en otros de manera injusta. ¿Quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? Más importante, ¿dónde está tu verdad? Una percepción sana requiere estar en el presente. Una mente atrapada en el futuro genera ansiedad. Una mente atrapada en el pasado genera depresión. No es tan simple, es una sobresimplificación, pero creo que engloba la necesidad de filtrar de manera importante lo que pensamos y creemos para aceptar lo que sentimos e integrar también nuestro cuerpo, que a veces
somatiza lo que pensamos y sentimos y unirlo con nuestro espíritu, porque somos uno. Cuerpo, tu mente y tu espíritu no están separados. Siempre han sido y siempre serán uno. Otra clave más de entenderte para poder utilizarte a tu favor. Entonces, para concluir, podemos entender que tu realidad es un diálogo constante entre tu biología, tu cultura y la mente profunda. Hasta tu genética tiene un papel y un rol muy importante en esto, lo cual nos hace entender una vez más que la realidad no es un bloque de cemento pesado e inamovible, sino una masa de arcilla la cual puedes trabajar. ¿Es esto verdad o es solo mi mapa del mundo? Esa pregunta es la clave de una vida equilibrada y de paz interior. No una vida perfecta, pero sí una vida plena y bajo control. ¿Tú tienes tu vida o tu vida te tiene a ti? Pregunta clave. Espero que este video te haya gustado y haya aportado algo para ti. Nos vemos.